Soy estudiante de la licenciatura en Educación Física en la Escuela Pablo García Ábalos. Este es el proyecto integrador del primer semestre, en el cual abarcaremos los cursos de desarrollo de la niñez a la adolescencia, problemas socioeconómicos y políticos de México, así como también el curso de escuela y comunidad y historia de la educación física. También analizaremos los temas de la economía mexicana, observación participante y no participante, el deporte en la Edad Media, regionalización de la pobreza en México, entrevista y las encuestas, movimientos sociales, actividad física de la época colonial, desarrollo motriz en la infancia, educación física en la época postrevolucionaria y la relación de la escuela con la comunidad. Es la unidad 1 y veremos el tema de la economía mexicana. Este tema pertenece al curso de Problemas socioeconómicos y políticos de México. Según las estimaciones del Banco Mundial en México, nuestro país se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más grande de América Latina. El país es altamente dependiente de Estados Unidos, ya que es a donde destina el 80% de sus exportaciones. A pesar de estar en el top 15 de las economías más grandes del mundo, en México existe una gran variedad de pobreza. Casi el 50% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza. También la economía mexicana tiene una diversidad de industrias, tanto agrícolas como modernas y antiguas. Estas industrias son cada vez dominadas por el sector privado. Seguimos con el tema observación participante y no participante del curso Escuela y Comunidad. En observación participante es cuando un investigador selecciona un grupo de personas para poder analizarlos detenidamente, participando en conjunto con ellos, haciéndoles preguntas o una entrevista para conocer más de ellos. También está la observación no participante, que es cuando un entrevistador no se mezcla con un grupo seleccionado, por así decirlo, sino que se mantiene al margen y no interviene con las personas, solamente como que las observa de lejos, pero no interactúa con ellas. Seguimos con el siguiente tema. El siguiente tema es el deporte en la Edad Media. Este tema pertenece al curso de Historia de la Educación Física. La Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América en 1492. Hay poca información sobre los deportes en la Edad Media, pero pudimos encontrar que había ciertos tipos de deportes como la caza y las prácticas como de guerras, que eran lo más cercano que se asimilaba al deporte. También encontramos que existían deportes como torneos y justas de caballeros, la caza, la catrería con halcones, tiro con arco, esgrima, polo y juegos de pelota y el ajedrez también. Principalmente estos deportes eran practicados cuando las civilizaciones no se encontraban en guerra, ya que durante esta época era muy común que los pueblos estuvieran en conflicto constante y pues se mantenían activos físicamente también para estar preparados en cualquier caso de alguna batalla. Continuamos con el siguiente tema. Unidad 2. Regionalización de la pobreza en México. Este tema pertenece al curso de Problemas socioeconómicos y políticos de México. En México existe una gran brecha entre ricos y pobres, ya que el 40% de la población está en crisis y una gran parte de ese 50% también se encuentra en pobreza extrema. La mayor parte de esa pobreza reside en el sur del país. En el norte, pues al ser un socio, tener a Estados Unidos en el norte es un socio fundamental para el crecimiento de la economía y por ende hace que en el norte haya más oportunidades que en el sur. Esto también
También provoca que en México las personas del sur tengan que emigrar hacia el norte o Estados Unidos para buscar una mejor calidad de vida. El siguiente tema es la entrevista y encuesta. La entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno ejerce el rol del entrevistado y otro el entrevistador. Existen también varios tipos de entrevistas, como la entrevista estructurada, que es cuando el entrevistador ya tiene un guión definido de las preguntas que hará. La entrevista semiestructurada es cuando el entrevistador hace preguntas abiertas y cerradas que dan una entrevista un poco más libre. Y la entrevista no estructurada o libre es simplemente una plática donde el entrevistador va sacando información como sobre la marcha. La encuesta. La encuesta es un cuestionario, por así decirlo, o un formulario. Consiste en una serie de preguntas de opción múltiple, o también puede incluir abiertas o preguntas abiertas. También hay varios tipos de encuesta, como lo son la encuesta descriptiva, que esas normalmente son para describir la situación en la que se encuentran las personas, normalmente cómo está la población y todo eso. La siguiente es encuesta, la cual busca determinar los porqués de una situación determinada. Los movimientos sociales tienen como objetivo principal lograr un cambio. Son una acción colectiva de participación ciudadana, en la cual se expresan valores, creencias e ideologías. En esta se manifiesta la inconformidad del sistema y se lucha principalmente por los derechos y poner fin a las injusticias. ¿Por qué surgen los movimientos sociales? Surgen a partir de condiciones que generalmente son de tensión, frustración y reclamos. Se caracterizan por un alto nivel de preocupación en frente de un problema. Principalmente buscan el beneficio para ellos mismos o cambiar ciertas inconformidades a las que no benefician ese tipo de ideologías que buscan cambiar. También existen varios tipos de movimientos sociales, como los movimientos sociales culturales, históricos, societales y antimovimientos. El siguiente tema es actividad física en la época colonial, del curso Historia de la Educación Física. La época colonial comenzó en 1521 y terminó en 1810. Durante esta época la actividad física solo era vista como los españoles como diversión. La religión predominante en este periodo prohibía la práctica de juegos y deportes, pues los consideraba pecaminosos. La actividad física que se llevaba a cabo se dirigía principalmente a las granjas, a las construcciones. Académicamente tampoco era importante la práctica de estos deportes, ya que se consideraban una pérdida de tiempo. Pero durante esta época también se llevaron a cabo deportes tradicionales que pues eran practicados básicamente como un medio de comercio, que eran los costeros o acuáticos, la caza, la pesca y otros deportes también fueron como salir a correr, boxeo, lucha, carreras de caballos, caza de zorros, cricket y el fútbol. Continuamos con el siguiente tema. Continuamos con la unidad 4. El tema es desarrollo motriz en infancia, del curso desarrollo de la niñez a la adolescencia. Este tema se considera por el desarrollo motriz un proceso secuencial y dinámico que se produce a lo largo de la infancia, mediante los cuales adquirimos ciertas habilidades motoras, las que nos ayudan a lograr una independencia física y funcional. El fin del desarrollo es conseguir un dominio y control de nuestro propio cuerpo, hasta obtener el control de todos y sus posibilidades de acción. Eso quiere decir que hasta que controlemos todo nuestro cuerpo y sus funciones, se va a seguir desarrollando este proceso. Este proceso va poco a poco, desde que el niño nace y se va desarrollando poco a poco. Es para que el niño tenga ciertas habilidades musculares y puedan controlar prácticamente todo desde su postura
equilibrio y su forma de desplazarse, y también su desarrollo social con las personas. Educación física en la época post-revolucionaria 1917. Este tema pertenece al curso Historia de la Educación Física. Al igual que en los anteriores temas, el deporte solo era practicado por las clases altas, como el golf, el tenis, fútbol, gimnasia, esgrima, patinaje, polo y equitación. La revolución iniciada en el año 1910 generaría importantes cambios para el país, principalmente en el marco político, social y económico. En especial durante la posrevolución, los deportes comenzarían a emplearse tanto para difundir ideas higienacentistas como otras de corte nacionalista. El Estado mexicano posrevolucionario utilizó la educación física para integrarla a su política nacionalista y configurar identidades de género. Este proceso de conformación de una disciplina escolar destaca el uso de uniforme deportivo y por lo tanto de un símbolo de regulación corporal para cada individuo. La Escuela Elemental de Educación Física fue una de las instituciones pioneras en el uso de esta indumentaria, propia de la labor de educación física, de sus maestros y posteriormente con sus alumnos. Para concluir, el cambio a lo largo de estas generaciones ha traído consigo mejoras a los deportes. Observamos la evolución de la participación de la mujer en el deporte y la importancia que ésta les da a las competencias se volvió muy común. Como observamos anteriormente, la actividad ha estado presente en nuestra historia. La actividad física se usaba normalmente como entretenimiento, pero también era usado para la guerra, para tener mejores combatientes más desarrollados físicamente. Las actividades físicas, aunque no lo parezcan, trajeron grandes cambios al mundo para mejorar la calidad de vida de las personas. Relación de la escuela con la comunidad. Este tema pertenece al curso de Escuela y Comunidad. Este tema es relacionado con las jornadas de observación que tuvimos hace algunos días. Durante esta jornada analizamos que pues el ambiente laboral entre los docentes de ahí del kinder era un ambiente sano, ya que todos tenían buena comunicación y se apoyaban mutuamente. La relación con los padres de familia también era buena. Los padres se preocupaban específicamente por el aprendizaje de sus hijos y participaban en las actividades que los docentes les pedían. Si se necesitaba hacer alguna actividad, por ejemplo, una macrogimnasia que hicimos el día miércoles, hubieron varios padres de familia que participaron durante esa actividad. Como conclusión, la relación de los padres de familia con la escuela es excelente debido a que, pues como ya lo había comentado, tienen una gran comunicación entre padres y docentes. Y la escuela está ubicada estratégicamente enfrente de un conjunto habitacional, lo cual hace que le facilita a los padres poder llevar a sus hijos a estudiar ahí. Y esto fue el producto integrador de primer semestre de Grupo A. Mi nombre es Jesús Javier Hidalgo de la Cruz. Gracias. Mi nombre es Jesús Javier Hidalgo de la Cruz, estudiante de la licenciatura en Educación Física en la Escuela Pablo García Ábalos. Este es el producto integrador de primer semestre de la licenciatura en Educación Física. Este curso es el de periodos y etapas del ciclo vital a cargo del psicólogo Miguel Ángel Gómez Arias. Durante este documental analizaremos los temas: ritmos de crecimiento, desarrollo y maduración, etapa de la adolescencia de los 11 a los 22 años y el tema de la adultez tardía, que abarca desde los 65 y más. Ritmos de crecimiento, desarrollo y maduración. El crecimiento se define como un aumento en la masa de un ser vivo. Esta etapa se da entre los 2 y los 10 años, cuando el niño empieza a crecer a un ritmo constante. Ya no es como cuando estaba más pequeño, que pues tardaba un poquito más en crecer. Ahora el crecimiento es constante. De ahí sigue el desarrollo. El desarrollo se dice que es un proceso de organización sucesiva de las funciones biológicas, psicológicas y sociales.
En esta etapa empezamos a desarrollar nuestras habilidades, como lo son las actividades de correr, jugar y comunicarnos con nuestros familiares. Esta etapa es importante ya que pues expresamos mucho más de lo que no sabíamos antes. Y de ahí sigue la maduración. La maduración en sí es todo lo que acabo de comentar hace un momento, cuando ya se fundamenta, cuando ya queda en sí establecido, cuando ya el niño no tiene problemas en comunicarse y en hablar, jugar y expresarse. Ya es una expresión formal, por así decirlo. Continuamos con el tema etapas de la adolescencia, que es abarca desde los 11 a los 22 años. Durante esta etapa observamos cambios importantes en nuestro cuerpo y también en nuestra mentalidad y nuestra percepción del mundo. La adolescencia es una etapa con muchos cambios y desafíos, pero también es una gran etapa para darnos cuenta del enriquecimiento que podemos adquirir. Durante esta etapa existe la adolescencia temprana, la media y la adolescencia tardía. La adolescencia temprana va desde los 10 a los 11 años, cuando empiezan a aparecer los primeros cambios en nuestro cuerpo. La adolescencia media ya empezamos, los cambios son más evidentes, y durante la adolescencia tardía vemos que los cambios ya son más evidentes y ya no les damos tanta importancia como les dábamos anteriormente. El último tema es etapa de la adulta tardía. Esto empieza desde los 65 en adelante. Durante esta etapa las personas van envejeciendo mucho más, ya que pues empiezan a bajar sus defensas, empiezan a perder ciertos grados de movilidad, como son en sus habilidades físicas y en ocasiones sus sociales. Igual su salud empieza a deteriorarse poco a poco, ya que esta es una etapa durante el cuerpo empieza a descomponerse de una manera un poquito más informal. Esta etapa, los adultos mayores tienen un gran riesgo de desarrollar enfermedades, como lo pueden ser respiratorias, en sus articulaciones e incluso en enfermedades mentales. Y ese sería el tema de los documentales. Gracias.